Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que podamos conocer más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a otro estudio profundo de la Biblia. Así que sean bienvenidos. Queremos invitarles a que puedan conseguirse su Biblia, puedan conseguir papel y lápiz para que puedan anotar esta información, ya que vale mucho oro. Hermanos, queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan, para que así este ministerio pueda expandirse y muchas personas puedan conocer la verdad presente a través de estos videos. Muchos hermanos me preguntan, hermanos, ¿cuánto cuesta la suscripción? Y quiero decirles, hermanos, para los hermanos que conocen poco de tecnología, la suscripción es gratis. Esto sirve para que cuando hay interacción en los videos, cuando hay suscripciones, me gusta, comentarios, la misma plataforma de YouTube sugiere estos videos a otras personas. Y así el mensaje se va expandiendo en todo el mundo, hermanos. Ya que el Evangelio eterno tiene que predicarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que usamos la tecnología, usamos las redes sociales para glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta hora, hermanos, queremos tener una clase sólida de pura doctrina. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra y aprender de ella. Te pedimos, Señor, de que los que vamos a escuchar tu palabra, que seamos llenos de conocimiento, podamos comprender el tema y podamos conocer la verdad en todo su esplendor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, que nuestra mente sea santificada con tu palabra y podamos crecer en conocimiento y en sabiduría para que no seamos engañados por todo viento de doctrina y por los maestros del error. Gracias, Padre, porque permite que tu siervo pueda presentar este tema. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Recordemos, hermanos, que el objetivo de este canal es para que podamos conocer la Biblia a profundidad. Lo que se hace en este canal son estudios bíblicos. No le podemos llamar a cualquier cosa verdad presente. Es importante que nosotros podamos tener claro el concepto de lo que es predicar sana doctrina, de lo que es predicar verdad presente. Tenemos que tener claros los conceptos, porque mucho falso maestro se está levantando también en las redes sociales, predicando el error y confundiendo a muchos hermanos, aún hermanos adventistas. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros ejercitemos nuestro entendimiento, dice Pablo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 10 hasta el 12. Como pueblo de Dios tenemos que conocer perfectamente bien la sana doctrina. En esta clase, hermanos, vamos a ver un contraste entre Cristo y los fariseos. Saben, hermanos, que siempre que hablo de los mandamientos, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, siempre que hablo de los mandamientos, incluyendo el sábado como cuarto mandamiento, surgen cristianos de otras iglesias diciendo que nosotros somos los fariseos modernos, que nosotros somos los fariseos que supuestamente dimos muerte a Cristo. Y hacen ese tipo de comparaciones forzadas y fuera de contexto. Muchos protestantes acusan a la iglesia adventista de ser los fariseos modernos, porque según ellos, la comparación surge porque según la interpretación de ellos, quienes dieron muerte a Cristo fueron los fariseos que supuestamente guardaban el sábado. Y entonces ellos dicen,
los adventistas son los fariseos modernos. Y quiero decirles, hermanos, que es grave error hacer ese tipo de comparaciones. En la siguiente clase que vamos a presentar, vamos a demostrar con la Biblia de que los fariseos nunca, jamás guardaron el sábado, ni nunca guardaron la ley. Cuando nosotros decimos que los fariseos guardaron la ley y que los que guardaron la ley fueron los que mataron a Cristo, estamos cometiendo un gravísimo error y al mismo tiempo estamos blasfemando y diciendo una falsedad que carece de fundamento bíblico. Los fariseos, hermanos, nunca guardaron el sábado. Los fariseos nunca guardaron la ley. Ellos profesaron guardarla, pero nunca la guardaron. Una cosa es guardar los mandamientos de Dios y otra cosa es profesar hacerlo. Los fariseos, aunque aparentaban a la vista de los hombres que eran observadores de la ley y del sábado, pero vamos a ver bíblicamente que los fariseos nunca guardaron el sábado. Porque según la Biblia, la única forma de poder guardar los mandamientos legítimamente, incluyendo el sábado, es únicamente a través de Cristo, naciendo de nuevo. Y se lo voy a demostrar. Noten lo que dice el apóstol Juan, el discípulo del amor. Inclusive, hermanos, este tema es para reforzar el tema de la lección de escuela sabática, ya que la lección de escuela sabática trae un tópico sobre este tema basado en San Juan capítulo 5. Pero quiero que lo vayamos a la Biblia. La Biblia dice de que la única forma de poder guardar los mandamientos es naciendo de nuevo y uniéndome a Cristo. ¿Dónde dice el apóstol Juan eso? 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Y vamos a ver de que los fariseos no guardaban la ley ni los mandamientos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por tanto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Noten qué interesante. Dice que somos hijos de Dios. Ahora, quiero que pongamos el dedo allí y nos vayamos a San Juan 8:44. Y después volvemos a 1 Juan 3. Dice Juan que somos hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. Pero noten qué interesante lo que Cristo les dijo a los fariseos. Juan 8:44. Dice así. Noten qué interesante esta palabra de reproche. El contexto de estas palabras es porque en el capítulo 8 de San Juan, Cristo tiene un altercado con los escribas y fariseos. Y este altercado era porque los fariseos estaban a Cristo acusando de ser un hijo de fornicación. Y los fariseos se estaban jactando de ser únicos hijos de Abraham y ser hijos de Dios. Pero noten qué interesante que al mismo tiempo rechazaban al Mesías y trataban de matarle. Noten qué contradicción. En ese contexto, Cristo les dijo a los fariseos, ustedes no son hijos de Dios, ni tampoco hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si el diablo es padre, significa que los fariseos serán hijos. ¿Estamos de acuerdo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Noten que estos son infracción de la ley. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué es lo contrario de la verdad? Mentira. Eso es una alteración al mandamiento que dice no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y no ha permanecido en la verdad
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que los fariseos estaban reflejando el carácter de Satanás. Por eso es que es un gran error y hasta blasfemia decir que los fariseos guardaban el sábado. Es una herejía decir que los fariseos guardaban la ley y que quienes mataron a Cristo eran los que guardaban el sábado. Terrible blasfemia. Vámonos otra vez a 1 Juan. Les dije que pusiesen el dedo. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. El apóstol Juan viene diciendo que hoy somos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Según la Biblia, inclusive en el idioma griego, cuando se aplica el término hijo de Dios para Cristo, en griego se usa una palabra diferente. Y cuando se usa la palabra hijo de Dios, cuando se refiere a nosotros los seres humanos, se usa otra palabra. Pero ¿por qué se usan palabras distintas en el idioma griego? Es sencilla la respuesta. Es porque en el griego, el único hijo verdadero de Dios es Cristo, el que nunca pecó. Por naturaleza, Cristo es el Hijo de Dios, el unigénito, el protócocos, el que lleva la preeminencia. Aunque nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros somos adoptados en la familia de Dios. O sea que a través de Cristo, el verdadero Hijo de Dios, nosotros llegamos a ser hijos por adopción, por la sangre de Cristo. Y dice el apóstol Juan, por tanto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, vámonos allí mismo a 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5, versículos 1 al 3. Ahora, el apóstol Juan presenta que los únicos que pueden obedecer los mandamientos de Dios son los que han nacido de Dios. En otras palabras, los que se han unido a Cristo, los que creen en Cristo, los que se han convertido a Cristo. Por tanto, es erróneo decir que los fariseos guardaban la ley y el sábado. Los fariseos no guardaban ni el sábado ni la ley. 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, los fariseos no creían que Jesús era el Cristo. Le llamaban Belcebú, o sea, que por el demonio echaba los otros demonios. O sea, en otras palabras, Cristo operaba por Belcebú. Noten, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Noten que habla de un engendramiento. Está hablando de un nacimiento nuevo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y noten el versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Esta palabra gravosos significa no son difíciles de guardar o no son una carga pesada, quiere decir el apóstol. Ahora, noten qué interesante. Cuando analizamos estos textos bíblicos, notamos que los fariseos nunca guardaron la ley ni tampoco el sábado. Los fariseos profesaban guardarla, eran hipócritas. Cristo les dijo, eran sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro eran podredumbre. Ahora, vamos a ver que quien guardaba el sábado y los mandamientos era Cristo mismo, no los fariseos. Cuando alguien dice por ignorancia, o por atrevimiento, o por ser apóstata, que los fariseos guardaban la ley del sábado, está diciendo una terrible blasfemia.
porque está dándole una atribución a los fariseos que nunca la tenían. Quien sí en verdad guardaba los mandamientos y el sábado era Cristo. Noten qué interesante. Vamos a ver de que Cristo, el día en que se congregaba, era el sábado, el Shabbat. Alguien dice, Cristo guardaba el sábado porque era judío. Otra frase apóstata. Mi Biblia dice que Cristo guardaba el sábado porque era obediente a su Padre y hacía la voluntad de su Padre. No dice en ningún texto de que Cristo guardaba el sábado porque era judío o que el sábado era exclusivo para los judíos. Esta es una falacia. Este es un muñeco de paja que se han creado los protestantes y los católicos para atacar el cuarto mandamiento y la ley de Dios. Mi Biblia dice que Cristo guardaba el sábado porque el sábado es parte de los mandamientos de Dios y Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Y Cristo se congregaba los días de reposo. Yo siempre hago una pregunta: si Cristo estuviese físicamente con nosotros, ¿dónde se congregara y con quiénes se congregara? Aquí se meten en problemas los católicos que dicen nosotros somos la iglesia verdadera. Tiene 2000 años. Pero la iglesia católica no guarda los mandamientos. Al contrario, la iglesia católica los pisotea. Y las hijas que son el protestantismo apóstata le siguen a la cola. Cristo Jesús, si estuviese con nosotros en esta tierra, por lógica, buscara un templo donde también se guarde el sábado y se congreguen en sábado. Por lógica se entiende eso. No necesitamos tener un cerebro de Salomón o de Albert Einstein o de Isaac Newton. Por lógica se entiende que si Cristo estuviese con nosotros en su ministerio terrenal, buscase un templo donde se guardase el sábado. Vamos a ver una serie de citas bíblicas donde lo demuestra, que Cristo se congregaba los sábados en la sinagoga. Lucas 4:16. Noten cómo dice el médico Lucas. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Noten cómo dice, y en el día de reposo entró a la sinagoga. Pero noten que Lucas dice una palabra que me llama la atención. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esta palabra costumbre en el griego se puede traducir como un hábito, algo que se hace muy a menudo, algo que se hace repetitivo. Eso es costumbre. Noten a qué iba Cristo a la sinagoga y se levantó a leer. Noten que la costumbre de Cristo era congregarse el sábado, el Shabbat, en la sinagoga. Marcos 1:21 lo repite. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum en los días de sábado. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Noten por qué los adventistas nos congregamos en sábado. Nos congregamos para venir a enseñar las Escrituras. Nos congregamos para estudiar las Escrituras. Nos congregamos para estudiar la sana doctrina. Seguimos el ejemplo de Cristo. Ahora, noten cómo dice Marcos capítulo 6, versículo 1 al 2. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 2 dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, que traducido sería hoy los templos, donde el pueblo adventista se congrega.
Y muchos, oyéndolo, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea que la gente se admiraba por el mensaje que Cristo predicaba. Y lo hacía en la sinagoga los días sábados. Noten que Cristo durante toda la semana predicaba el Evangelio y también ayudaba a su padre en la carpintería. Por eso es que Cristo se le llamaba el hijo del carpintero. Pero había un día especial en que Cristo iba a la sinagoga a estudiar las profecías y a hacer muchos milagros. Noten. Ahora, vámonos a 1 Juan capítulo 2, versículo 3 hasta el 6. 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Noten. Después de leer las citas que hablan de que Cristo se congregaba los sábados en la sinagoga, ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Juan referente al ministerio de Cristo. 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Anoten estas citas bíblicas, hermanos, me interesan, para que cuando le toque darle un estudio bíblico a alguien de que está confundido con una falsa doctrina, usted pueda desintoxicarlo con la sana doctrina. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Noten que el apóstol Juan estaba bien familiarizado con el término conocimiento, la gnosis, el conocimiento. Hermanos, en los tiempos de los griegos exaltaban mucho el conocimiento, la filosofía. Por eso es que Platón es muy famoso por la filosofía griega. Sócrates, Aristóteles. Un filósofo griego podía dar una gran cátedra de 7 horas explicando qué es una flor y las características de una flor. Un griego pudiese dar una gran exposición describiendo una planta o cualquier cosa, y la gente no se aburría escuchando una cátedra de 7 horas, pero simplemente era conocimiento, era teoría. Pero para el apóstol Juan, el conocimiento va más allá que simplemente teoría. Para el apóstol Juan, para saber describir una flor, no es necesario solamente conocerla externamente o físicamente. Para el apóstol Juan, para tener un conocimiento exacto de la descripción de una flor, es no solamente conocerla a simple vista, sino también acercarse a ella y oler su aroma y sentirla y palparla. En ese sentido, el apóstol Juan usa el término conocimiento. El conocimiento que Dios demanda no es simplemente un conocimiento teórico, aunque esté incluido. El conocimiento que Dios demanda tiene también que ver con obediencia a sus mandamientos. No basta simplemente tener un conocimiento teórico y tener un conocimiento o un asentamiento intelectual en nuestra mente. Para el apóstol Juan es tan importante el conocimiento tanto teórico como la práctica. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Noten, algo intelectual. Pero ahora noten el apóstol Juan que es lo que dice. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se dan cuenta que los fariseos no guardaban los mandamientos, hermanos? Los fariseos no guardaban el sábado. Nada, eran hipócritas. Porque para guardar los mandamientos, dice Juan, tenemos que conocer a Dios. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, noten, guardar. Noten, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista,
con guardar su palabra. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Noten, los fariseos no estaban en Cristo, lo rechazaban. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Noten, sencillo. Por tanto, hermanos, cuando hacemos un contraste entre los fariseos y Cristo, vemos de que Cristo era el que sí guardaba los mandamientos y guardaba el sábado. Los fariseos nunca guardaron el sábado ni ningún mandamiento. Es muy importante que nosotros conozcamos ese punto. La misión de Cristo, el venir a esta tierra, no era simplemente morir por el pecador arrepentido o hacer provisión por el pecador. La misión de Cristo también llevaba en demostrar al universo y a este planeta Tierra que todo hijo de Adán, por muy débil que sea su naturaleza pecaminosa, si está aferrado a Cristo, si está aferrado al poder de Dios, puede obedecer los mandamientos. Y Cristo lo demostró en su humanidad. Cristo no mostró obediencia como un Dios menor a un Dios mayor. Cristo mostró obediencia como un hombre a Dios, a su Padre. Usted me va a decir, hermano, ¿a dónde dice eso? Que Cristo obedeció como hombre, no como Dios. Yo no necesito obedecerle a nadie, hermanos. Dios es Dios. Cristo obedeció en esta tierra como hombre. Vivió como hombre y pensó como hombre. ¿A dónde dice eso? Siempre me gusta, hermanos, dar la cita bíblica donde lo dice. Nosotros, hermanos, en este canal somos bíblicos. Nos gusta hablar con un escrito está. El escritor de Hebreos dice lo siguiente. Es Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Dice, y Cristo en los días de su carne. ¿Qué es esto en los días de su carne? Como hombre en su humanidad. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Noten. O sea, Cristo tenía temor reverente. ¿Y qué es temer a Dios? En los mensajes de los tres ángeles, temer a Dios significa guardar los mandamientos. Fobeo, reverenciad, temed, obedeced. Noten, con su temor reverente. Y aunque era hijo, noten el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué dice el texto? Cristo no nació obediente, nadie nace obediente. Por eso es que el Padre sabía perfectamente bien de que María y José eran temerosos de Dios e iban a instruir al niño en el camino de Dios. Y dice la señora White en el libro de Desato a la Gente que la primera maestra que le enseñó la Torá, la ley, las escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, era María. María cargaba al niño en sus piernas para instruirlo en las escrituras. En ese sentido, Cristo aprendió a obedecer. Imaginémonos, hermanos, que el Padre le hubiese entregado ese niño a dos padres que eran borrachos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiese sido el niño? Un borracho. Porque en Cristo se cumplió lo que dice el Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. El Espíritu de Profecía dice que la primera maestra humana fue su madre María. Interesante. Cristo aprendió la obediencia, porque solamente en Cristo podemos obedecer. Sin el poder de Cristo es imposible que nosotros podamos obedecer.
Ahora, vamos a ver que hay otra falacia que los protestantes usan, y esta falacia proviene de los fariseos. Noten que si en verdad quisiéramos hacer una comparación entre los fariseos y alguna institución religiosa hoy en día, ¿sabe quiénes serían? La Iglesia Católica y los protestantes. Suena muy tajante esto, pero es una gran verdad, hermanos. Vamos a ver por qué esa comparación queda con el catolicismo y el protestantismo. Hay otra falacia que se han inventado, que la copiaron de los fariseos, decir de que Jesús vino a esta tierra a quebrantar el sábado. Y la cita que usan es Juan 5:18. Noten Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Quiénes, hermanos? Hermanos, cuando la Biblia se lee despacio y en su contexto, se comprende perfectamente bien. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los protestantes han usado estas palabras de Juan, haciendo creer o sacando este verso de contexto para sostener de que Juan, el apóstol Juan, está afirmando con sus propias palabras de que en verdad Cristo era un quebrantador del sábado. Pero hermanos, un versículo nunca se debe de sacar de contexto. Nunca. Toda falsa doctrina, toda herejía y toda blasfemia que circula en el cristianismo surge de sacar textos fuera de contexto. Estas palabras, ¿cuál es el contexto? En el capítulo 5 vemos otro altercado. Los fariseos estaban condenando a un paralítico porque fue sanado por Cristo en sábado. Lean, el paralítico de Betesda. Fue un milagro que Cristo hizo en sábado. Y los judíos, cuando vieron al paralítico ahora caminando después de que estaba 38 años paralítico cerca del estanque de Betesda para ser sanado cuando el agua subiese por un milagro, según ellos, por una tradición o por una creencia entre los judíos y entre los paralíticos de ese tiempo, los fariseos, cuando vieron a este paralítico, se sorprendieron. Y en lugar de sentirse alegres porque alguien se sanó, se enojaron y le preguntaron: dinos quién te sanó. Y dice que el paralítico aún no sabía quién lo había sanado. Pero después Cristo se encontró con el paralítico. Y Cristo le dijo al paralítico, o al que era paralítico, le dijo: vete y no peques más, porque una cosa peor te puede suceder. Vino el que era paralítico y le va a contar a los fariseos: aquel me sanó. Y dice que los fariseos se enojaron y procuraban entonces más matarle. Porque dice ahora el contexto, porque por eso los judíos, noten el contexto, por esto los judíos, especialmente los maestros de la ley, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, según ellos, el contexto es según la tradición judía, según los fariseos hipócritas, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Si nosotros tomamos que Juan es el que está afirmando esto, caeremos en grandes contradicciones, porque Juan mismo está demostrando que Cristo es Dios y es igual a Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, Juan dice que Cristo es el Verbo y el Verbo era Dios. Y en el mismo Evangelio, Juan 10:30, Cristo dice: yo y el Padre uno somos. Entonces, si nosotros agarramos la primera frase
de que Juan está afirmando que Cristo en verdad quebrantaba el sábado, entonces tenemos que tomar la segunda frase también de que Juan está negando la divinidad de Cristo y caemos en una terrible contradicción. Por eso es que, hermanos, este verso, este texto bíblico debemos de interpretarlo según el contexto. Juan está afirmando lo que los judíos decían de Cristo, que en verdad ellos aseguraban de que Cristo quebrantaba el sábado. Hermanos, pero vamos a ver que Cristo nunca quebrantó el sábado. Los milagros que Cristo hacía en sábado no eran condenados por la ley, porque el mandamiento es explícito. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. En otras palabras, el mandamiento lo que prohíbe es trabajo secular innecesario que podemos hacer cualquier día de la semana. O sea, el mandamiento no está prohibiendo hacer obra misionera o visitar a los enfermos o ayudar a los que están con hambre o ir a orar por un enfermo. Ni tampoco el mandamiento está prohibiendo recoger diezmo en sábado. Como vi allí un video apóstata de un integrante de la Vara del Pastor que estaba torciendo una cita bíblica, estaba sacándole de contexto para decir de que tampoco debemos de dar el diezmo en sábado porque eso es trabajo y lo condena la ley. Eso es una gran falacia porque el mandamiento no está condenando el diezmo en sábado. El mandamiento lo que prohíbe es trabajo secular innecesario que podemos hacer los 6 días de la semana. El mandamiento no prohíbe ir a visitar a los enfermos. El mandamiento no prohíbe dar diezmo en sábado. El mandamiento no prohíbe hacer la obra misionera en sábado. El mandamiento es claro: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es descanso o reposo para Yahweh tu Dios. Las obras de misericordia que Cristo hacía estaban en perfecta armonía con la ley. Esto lo dijo en Mateo 12, versículo 12. Dice Cristo: es lícito hacer bien en el día de reposo. Lícito, un término jurídico que tiene que ver con legalidad. Lícito tiene que ver con ley. Lícito significa que está en armonía con la ley. Ahora, vamos a ver de que Cristo nunca quebrantó el sábado, sino que lo guardó. Lo que Cristo quebrantó, ahora agarren esta información, hermano, necesito que agarren esta información porque vale oro. Lo que sí en verdad Cristo quebrantó fueron las tradiciones de los fariseos hipócritas. Noten, dice Flavio Josefo que los fariseos tenían más de 39 leyes o normas que le habían adherido al sábado o del cuarto mandamiento. Flavio Josefo y otros historiadores judíos sostienen de que los fariseos se habían inventado unas tradiciones pero absurdas e ilógicas. Por ejemplo, si alguien quería por A o B motivo escupir, tenía que buscar una piedra para escupir y tirar la escupida en la piedra. Porque si se escupía en la tierra, la saliva con la tierra se hacía el lodo y eso era trabajo para los fariseos. Los fariseos condenaban aún hasta escupir en sábado en la tierra. Si una gallina ponía huevo en sábado, había que matarla porque la gallina estaba quebrantando el sábado. No se podía caminar muchas cuadras en sábado, porque era pecado para los fariseos, era quebrantar el sábado. Si una mujer se miraba una cana y se la arrancaba en sábado, y si un fariseo la miraba, la condenaba. Estás quebrantando el sábado. Los fariseos se hicieron tan extremistas y fanáticos que llegaron a inventar leyes y las impusieron al día de reposo. Y al venir Cristo, observaron de que Cristo no se sometía a esas tradiciones. Y los fariseos en ese contexto condenaban a Cristo diciendo que era un quebrantador del sábado, pero según la perspectiva de los fariseos, porque quebrantar las tradiciones de los fariseos para ellos era quebrantar el sábado.
Cristo a lo que sí vino es a quebrantar las leyes farisaicas, las normas farisaicas, las tradiciones farisaicas, los mandamientos de hombre. ¿Saben, hermanos? Yo les dije en este estudio que si en verdad quisiéramos hacer un paralelo entre alguna institución religiosa, hoy en día tendríamos que hacerla con los católicos. La Iglesia Católica son los fariseos modernos. Y usted me va a decir, ¿por qué? Porque así como los fariseos exaltaban las tradiciones de los hombres por encima de los mandamientos de Dios, así lo hace la Iglesia Católica. Es un sistema que se rige por doctrinas y mandamientos de los hombres, igual como los fariseos. Cristo nunca quebrantó los mandamientos de su Padre. Cristo lo que sí quebrantó eran las tradiciones hipócritas de los fariseos. ¿A dónde dice eso? Mateo 15, versículo 3 hasta el 9. Se lo voy a resumir lo que dice, pero lean Mateo capítulo 15, versículo 3 hasta el 9. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Ahora notamos de que Cristo lo que sí quebrantaba era las tradiciones de los fariseos. Nunca quebrantó el sábado. Cristo nunca quebrantó un mandamiento de la ley de Dios, porque si así hubiese sucedido, ¿saben qué hubiese pasado? Cristo se hubiese constituido en un pecador. ¿Qué es pecado? 1 Juan capítulo 3, versículo 4. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Todo. Noten que el apóstol Juan es categórico. Todo aquel que comete pecado. En el griego se usa aquí una palabra que es armatía, errar al blanco. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, si Cristo hubiese quebrantado el sábado, como lo acusaban los fariseos y como lo acusan los católicos y los protestantes, entonces Cristo se hubiese constituido en un pecador. Noten que no se dan cuenta de la blasfemia y de la herejía que dicen cuando dicen esta frase, Cristo quebrantaba el sábado. ¿Dónde dice? Y tuercen, Juan 5:18. Pero es imposible que Cristo hubiese quebrantado el sábado, porque entonces, noten, Cristo se hubiese constituido en un pecador, porque pecado es quebrantar la ley y el sábado es parte de la ley. Pero noten el versículo 5, dice claramente el apóstol Juan cuál fue la misión de Cristo. No era venir a quebrantar la ley, sino que vino con un propósito. 1 Juan 3:5 dice, después de definir qué es lo que es pecado, ahora el versículo 5 dice la misión de Cristo. Y sabéis que Él apareció para quebrantar la ley. Dice así, hermanos, ¿están leyendo conmigo? Hermanos, quiero que lean conmigo el texto, hermanos. ¿Sabe que los protestantes y católicos al revés interpretan la Biblia? Noten cómo están confundidos. Ellos dicen que Cristo vino a clavar la ley en la cruz, vino a abolirla. Pero según Juan, Cristo vino a quitar nuestros pecados, no la ley. Noten. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, o sea, no quebranta la ley. Todo aquel que peca o que quebranta la ley, no le ha visto ni le ha conocido. Interesante, muy interesante. Ahora, vamos a ver, hermanos, de que Cristo a lo que vino es a quebrantar las leyes de los fariseos y a rescatar el sábado del cuarto mandamiento de tanta carga pesada que los fariseos se habían inventado. Cristo quebrantó las tradiciones hipócritas de los fariseos. Marcos capítulo 7, versículo 8 al 9. Porque dejando el mandamiento de Dios,
os aferráis a las tradiciones de los hombres, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Entonces, ¿quiénes son los fariseos modernos? Son el sistema católico romano. Cuando vemos a los sacerdotes católicos vestidos con sotanas y de negro, están viendo una copia exacta de los fariseos hipócritas. El sistema católico romano sigue doctrinas y mandamientos de hombres. Por ejemplo, el guardar el día domingo es una tradición de los hombres. La enseñanza del purgatorio, el limbo, la asunción de María, la confesión auricular, el bautismo de bebé y otro montón de herejías que enseña el catolicismo romano que carecen de fundamento bíblico. Igual como los fariseos, tenían un montón de tradiciones y leyes que carecían de fundamento bíblico, que no eran mandamientos de Dios, sino que eran tradiciones inventadas por los fariseos. Y Cristo vino a quebrantar esas tradiciones, no la ley de Dios. Ahora, vamos a ver algunos puntos. Cuando decimos o cuando repetimos esa frase, Cristo quebrantó el sábado, estamos diciendo terrible blasfemia. ¿Cuál es una de esas blasfemias? Acusamos a Cristo de pecador. Y si Cristo fue un pecador por quebrantar la ley, entonces Cristo no puede ser nuestro Salvador, porque Pablo dice que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y si Cristo se hizo pecador, no puede ser nuestro Salvador. Significa que Cristo necesita un Salvador que lo salve de sus pecados. Noten qué terrible herejía oculta en esta frase apóstata en decir Cristo se hizo un quebrantador de la ley. Ahora, noten estos puntos que me gustó estos puntos para que los analicemos. Quienes enseñan que Cristo y sus discípulos violaron el sábado cometen las siguientes blasfemias. Primera, son cómplices de la muerte del Mesías, igual como los fariseos. Segundo, se colocan de parte de los escribas y los fariseos en acusar a Cristo de ser un violador del sábado. Terrible. Enseñan, en tercer punto, enseñan una justicia poco menor que la de los escribas y fariseos hipócritas. Y al mismo tiempo están enseñando que Cristo era un quebrantador de la ley, significa que era un pecador. Pero según la Biblia, Cristo nunca pecó. Noten cómo dice Hebreos 4:15. Cristo nunca quebrantó la ley. Hebreos 4:15 dice así. Noten qué interesante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, o sea, sin transgredir la ley. Eso dice en el griego. Esta palabra pecado también es anomía, que se traduce infracción de la ley. Noten, pero sin pecado. Hebreos 9:28 nos dice que Cristo nunca pecó. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Noten, para salvar a los que en él esperan. Tenemos también 1 Pedro 2:22. 1 Pedro 2:22, noten cómo dice. Esto es muy interesante, hermanos. Anoten esta cita. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué dice la Biblia? Cristo nunca pecó, nunca hizo pecado, nunca quebrantó la ley. Los que acusan a Cristo de quebrantar el sábado están poniéndose de parte de los fariseos hipócritas. Cristo, según la Biblia y según las palabras de Él, Cristo
aparte que vino a salvar al pecador, vino a vindicar el carácter del Padre y vino a enseñar a obedecer la ley de Dios. Juan 15:10. Juan capítulo 15, versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Cómo, hermanos? ¿A qué vino Cristo? A guardar los mandamientos de su Padre. ¿Y qué nos pide? Que guardemos sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Cristo? Los mismos que del Padre, porque Cristo guardaba los mandamientos del Padre. ¿Noten la cadena? Cristo nos pide que guardemos sus mandamientos. ¿Cuáles? Los que Él guardaba. ¿Y cuáles eran? Los mandamientos de su Padre. Lean Juan 15:10. Noten cómo dio Cristo en Mateo 19, versículos 16 al 19. Dice así: que Cristo no solo guardó los mandamientos, sino que también exhortó a su público que lo escuchaba y a sus discípulos a que guardaran también los mandamientos. Se lo dijo al joven rico. Mateo 19, 16 al 19 y Mateo 28, versículo 20. Y lo tenemos también en Juan 14, 15, donde Cristo dijo: si me amáis, guardad que mis mandamientos. La profecía decía, ¿sabe, hermanos, que Cristo dijo a los fariseos en San Juan 5:39? Escudriñáis las Escrituras. En el idioma griego es una afirmación. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque os parece que en esta no es la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Qué significa testimonio de mí? Todas las Escrituras, la ley, los profetas y los salmos profetizan de Cristo. Había una profecía, o muchas profecías en el Antiguo Testamento, donde decía de que una de las misiones de Cristo era vindicar la ley de su Padre, hacer la voluntad de su Padre y obedecer su ley. Salmos 40, versículos 8 al 9. Salmos 40, versículos 8 al 9 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado. Noten, ¿a qué vino Cristo? A hacer la voluntad de Dios. Dios mío, me he agradado. Ahora, pongamos el dedo allí. ¿Qué es agradar a Dios? 1 Juan 3, 22. Ya lo vamos a ir otra vez para el Salmos 48. 1 Juan 3, 22. Noten cómo dice: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es agradar a Dios? Guardar los mandamientos. Volvamos al Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso es que se dice que Cristo es la encarnación de la ley de Dios. Cristo es el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. Es lo que decía Cristo cuando predicaba en el Sermón del Monte, que es una exaltación de la ley de Dios. Cuando iba a la sinagoga, exaltaba la ley de Dios. Noten, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Según la profecía, Cristo vendría a magnificar la ley de Dios. Isaías 42, 21. Isaías 42, 21. Noten cómo dice el profeta Isaías. Isaías 42, 21. Dice así: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Noten, hermanos, es terrible, hermanos, cómo esta falsa doctrina se ha metido, pero bien en lleno, en las iglesias evangélicas y más que todo en la iglesia católica. Sostener de que Cristo vino a quebrantar la ley de su Padre.
Por eso es que son Babilonia. Por eso es que se le llama Babilonia a estos sistemas, porque son doctrinas falsas las que predican. Noten qué interesante. Cristo vino a magnificar la ley de su Padre. En el Sermón del Monte, Cristo magnificó la ley de su Padre. Dijo en Mateo 5:17, no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplirla. En el griego es darle su verdadero valor. Eso significa la palabra cumplir. Ahora, voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía, donde presenta dónde estaba el problema de los fariseos. Porque los fariseos nunca guardaron la ley de Dios ni el sábado. Nunca. Ténganlo por seguro. Y quiero que nunca se le olviden estas palabras. Repita conmigo, los fariseos nunca guardaron el sábado. Porque ¿cuál fue el problema? Porque los fariseos rechazaron a Cristo. Porque la única forma de poder guardar la ley es estando en Cristo y naciendo de nuevo. Lo vimos en 1 Juan capítulo 5. Recuerden, hermanos, por eso es que les digo yo, anoten todas estas citas. Leamos estas citas, hermanos, son impresionantes lo que dicen. Deseado toda la gente, página 250, párrafo 2. Deseado toda la gente, página 250, párrafo 2 dice: al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado para ellos perdió su significado. ¿Captaron, hermanos? Sin la justicia de Cristo, para los judíos, el sábado perdió su significado. Noten, Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo a través de los fariseos y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado porque es señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, no la de Dios, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. Esto lo corrobora Flavio Josefo. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como un autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres guardar. Cuando escucha a un católico y un protestante que diga, nadie puede guardar la ley, es una frase que ya la dijo el diablo. Inducía a la gente a considerar a Dios como un tirano que da leyes difíciles de guardar y a pensar que la observancia del sábado que Él les exigía hacía a los hombres duros y crueles. Noten cómo los fariseos presentaban el sábado. Era obra de Cristo. Noten para qué vino Cristo. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Y aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos de los fariseos, sino que seguía adelante, observando el sábado según la ley de Dios. Esta otra cita es más interesante. Conflicto de los siglos, página 50, párrafo 3. Conflicto de los siglos, página 50, párrafo 3 dice: con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga, aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hízolo despreciar como una institución judía. Está hablando de lo que hizo el diablo a través de los judíos. Mientras los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento
para hacer patente su odio al judaísmo. Y Cristo, la misión de Cristo era venir a rescatar el sábado, ese mandamiento que había sido pisoteado por los fariseos y los rabinos, y mostrar de que ese día es un día de deleite, es un día de banquete y alegría. Muchos cristianos han buscado los sábados para ayunar. No estoy diciendo que sea pecado. El sábado nunca se hizo para ayunar. El sábado es un día de banquete y alegría. Es un día de delicia. ¿Saben, hermanos, que los adventistas, cuando se va acercando el sábado, nos alegramos porque dejamos nuestro trabajo secular y dedicamos un día completo a la adoración a nuestro Dios? El sábado, aunque es un antídoto contra la idolatría, nos recuerda que Dios es el único que merece adoración porque Él es el Creador. Hermanos, Dios les bendiga. Y que cada día nosotros podamos conocer más la Biblia, estudiarla, para que no podamos ser engañados por tanta falsa doctrina que circula en el mundo cristiano. Los adventistas estamos en lo correcto, guardando el sábado. Es un mandamiento de la ley de Dios. No es ley de Moisés, no es ley de los judíos, no es invento de Elena de White, como dijo alguien por allí. Es un mandamiento de la ley de Dios, que cuando lo reposamos estamos recordando que en este día tan especial Dios terminó su obra creadora. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayan aprendido y toda esta información la hayan memorizado y anotado. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste conocer más de tu palabra. Nos hemos dado cuenta que la única forma de poder guardar el sábado y tu ley es naciendo de nuevo y estando en Cristo Jesús, nuestro mayor ejemplo. Gracias, Padre, por este día santo que nos has dado. Gracias por esta doctrina cardinal que distingue al remanente, al pueblo de Dios. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan aprender más de la sana doctrina. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.